El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, que hace parte del ciclo Escenarios Vivos de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias, en la dirección del programa, los profesores del Departamento de Biología Marco Tulio Peña Trujillo y Lorena González Hurtado, quien los acompaña el día de hoy dinamizando la presente emisión. Qué bueno estar con ustedes y con nuestras especiales invitadas, y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en nuestra emisión 213 titulada Colectiva La Colmena Vuela. Escuchábamos la canción Uno Resuena de Lula Cruza, que nos evoca conexiones profundas con la naturaleza y la sabiduría ancestral, un llamado a recordar y regresar a las melodías puras y espirituales, guiadas por los elementos de la naturaleza y un devenir de los eventos del pasado. En este programa estaremos dialogando con Paula Castro, ilustradora y arquitecta, que explora el poder de la gráfica como herramienta para la democratización del conocimiento y el diálogo. Desde el 2019, ella forma parte de la colectiva La Colmena Vuela, donde ha consolidado una práctica artística y pedagógica que articula la ilustración con procesos colaborativos y territoriales. Su propuesta gráfica busca fortalecer la conciencia sobre el alimento desde sus diversas dimensiones. También nos acompaña Lua Reyes. Ella es arquitecta, sembradora y gestora cultural con un enfoque en permacultura urbana y soberanía alimentaria. Investiga realidades socioambientales y manifestaciones culturales en los diversos territorios. Cofundadora de la colectiva La Colmena Vuela en 2019. A partir de una juntanza de mujeres interdisciplinares que impulsa procesos comunitarios a través de las artes y la educación. Desde allí ha gestado proyectos colaborativos como aulas libres y memorias alimentarias en la región del Caribe, orientadas al resguardo de semillas, alimentos y tecnologías ancestrales. En este sentido, y antes de escuchar sus voces y todas las historias que tiene para contarnos la colectiva La Colmena Vuela, este programa va dedicado a nuestra querida profesora Marcela Bravo, que hace parte del Semillero de Investigación y cofundadora de nuestro programa Causai. Caminar, descansar y proyectar, y el soñar se entretejen para posibilitar la creación de puentes para cruzar. Shakai, formas de comprensión del mundo. Marcela Bravo, 2024. El Grupo de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural recuerda con gratitud los caminos recorridos junto con nuestra querida Marce, amiga, colega y compañera. Ella llegó al Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional con su presencia arrolladora que rememora la fuerza de lo ancestral, con una mirada brillante y repleta de vida, su risa encantadora que iluminaba el camino y sus sueños que vibraban en un proyecto de formas multicolores, de comprensión de mundos posibles, seres y existencias llenos de esperanza y de amor. Continuaremos abrazándote y agradeciéndote con el corazón y el pensamiento, fortaleciendo tu legado, el cual seguirá resonando con las palabras dulces que nos enseñaste a sembrar por los caminos de la diversidad y el cuidado de la vida. Que esa selva y esos ríos que tanto amaste
guarde e ilumine tu espíritu. Y bajo este homenaje a nuestra querida profe Marcela Bravo, escuchamos entonces a nuestras invitadas de la colectiva La Colmena Vuela, Paula y Lua. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, ya que este espacio es el de ocasiones, mencionar de pronto algunas palabras con las que resonamos mucho y nuestro proceso. El alimento, la memoria, las comunidades, el conocimiento, ¿qué otra? El territorio, la pedagogía, no sé si te gustaría. Hola a todos, buen tiempo, yo soy Lua, gracias por este espacio a la U Pedagógica Radio, también pues aprovecho para darle desde La Colmena nuestro sentido por la partida de la compañera Marcela y bueno, fuerza acá para seguir y gracias por esta invitación a este espacio. Listo, querida Paula y querida Lua, entonces como es costumbre en Causay y con todas estas palabras que empezamos a tejer para nuestro programa y para ir sintonizándonos con nuestra emisión, nuestras invitadas nos van a compartir un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación con el diálogo que nos convoca en esta presente emisión. De esta manera, damos entrada a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Queridas invitadas, Lua y Paula, escuchamos sus evocaciones. Bueno, ya mi compañera Pau mencionó algunas, yo complemento con tejido, comunidad, agua, derecho a la tierra, al alimento, a la ciudad, espacio público. Bueno, yo creo que con esas. Bueno, entonces con estas palabras que ustedes nos muestran en este momento, nos evocan a empezar a tejer esta conversación, pues queremos empezar a saber más sobre la colectiva La Colmena y de esta manera, queridas Lua y Paula, pues queremos que nos cuenten a la audiencia de Causay pues este recorrido y cómo empieza. De esta manera vamos a dar entrada a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Como les comentaba anteriormente y con las palabras de territorio, soberanía, alimento, derecho a la ciudad, justicia, de esta manera, no sé quién quiere empezar, si Paula o Lua, pues quiero preguntarles y que nos cuente la audiencia de Causay cuál es el origen de esta colectiva, en dónde nace. Y cómo se empieza a tejer esta experiencia de juntanza con estas mujeres interdisciplinares y en qué lugar sucede este proceso tan interesante. Bueno, nos ubicamos en Bogotá, que es donde nace la colectiva. Nos conocimos con Lua en la universidad, nosotras estudiamos juntas arquitectura y en la tesis empezamos a investigar, digamos que nuestro enfoque hacia la arquitectura va mucho hacia el espacio público, como que nos gustaba mucho ese tema y el tema de la agricultura urbana fue algo que desde ese momento nos empezó a llamar mucho la atención, pero no sabíamos bien cómo articularlo con la tesis. Empezamos como ese trabajo de investigación y nuestra tesis estaba relacionada con SUA, empezamos a hacer una investigación y empezamos a encontrar sobre los camellones, que son tecnologías ancestrales que antiguamente los muiscas utilizaban para cultivar alimento, y eso nos sorprendió muchísimo. O sea, ya como desde la universidad empezamos a sentir como ese llamado
a profundizar sobre estos temas, sobre todo en cuanto a memoria, porque son temas que no se tocan tanto como históricamente en los colegios, en las universidades y en arquitectura, pues no está esa memoria tan presente. Entonces, desde el 2019 empezamos ese trabajo también de investigación y surgió también como esa, digamos que a mí el tema de la ilustración también siempre me ha llamado mucho la atención, es algo que he trabajado paralelamente a la arquitectura y sentí ese llamado también de articular la ilustración, esos procesos pedagógicos y de investigación para mostrar también esas cosas que veníamos investigando. Entonces empezamos a hacer publicaciones y bueno, ya a partir de esa primera publicación que fue Alimentos Ancestrales de Bacatá, se nos abrió un mundo también, no solo en Bogotá, sino en otros lugares de Colombia, donde también empezamos a profundizar. Listo. Con base pues también a esa juntanza y al inicio de este colectivo La Colmena, ¿cómo pues llegan a ese nombre? ¿Sí? Y cómo llegan después de esa publicación al Caribe colombiano. Bueno, en este camino que cuenta Pau, también durante la universidad empezamos a hacer un tejido con varias amigas de otras disciplinas, desde el tema de lo audiovisual, el arte, la biología, la antropología, y empezamos como a conocer estas abejas que habitaban acá en Bacatá y sentían como ese mismo deseo de expandir, de explorar, de compartir como y tejer juntas, digamos, como que ese fue ese inicio. Y una amiga, Lina, que ahora vive en el Caribe, ella ya tenía como en su sueño generar una colectiva con el nombre de La Colmena. Todas resonamos un montón, nos sentimos súper identificadas como e inspiradas en estas grandes colmenas, animales, insectos como son las abejas. Y bueno, empezamos también a investigar un poco más sobre el tema de las abejas y nos identificamos mucho con este nombre y con este camino de polinizar, de volar, porque pues la colmena también es una colmena itinerante, también con ese deseo de caminar los territorios. También nos juntamos y creo que algo que nos unió fue los viajes, las rutas, más allá de ir a conocer un lugar, sino como de adentrarnos a esas raíces de los territorios. Entonces también en ese camino una compañera, Celeste, que también hace parte de la colectiva, ella es antropóloga y lleva 10 años explorando el territorio de Montes de María. Entonces también fue un gran aporte para nuestra investigación y como este mundo caribeño que tiene tantos puntos de donde verlo, ¿no? ¿Cómo desde ya con ese punto de explorar esas otras partes también de nuestro país, como que nace esta colectiva aquí en la ciudad de Bogotá con otras compañeras que hacen parte de esta juntanza, vuelan hasta el Caribe? Pues hay una compañera que dices que vive en el Caribe, pero cómo vuelan hacia allá y qué procesos empiezan a trabajar allá, cómo empiezan a tejer esas metodologías, cómo trabajan con la comunidad. Cuéntenos un poco. Pues creo que el proceso empieza un poco con el viaje que hace Lua y Juli con el apoyo de la Red de Semillas Libres de Colombia, que ellos fueron como ese espacio para conectar pues como tal a la colectiva con otros procesos en el Caribe de guardianes de semillas. Entonces, gracias como a ese momento, ese viaje, siento que se profundizó aún más como en los tejidos que se estaban empezando a crear, ya un poco más encaminados al tema de las semillas, de los alimentos, y a raíz de eso ya empezamos a profundizar y a generar como un espacio, un equipo de trabajo con el que ya empezamos a desarrollar, a escribir proyectos, a darle una estructura también, pero siento que esa experiencia que ustedes tuvieron fue como también ese inicio ya como más encaminado al tema de los alimentos. Sí, quiero complementar, digamos, antes de ese viaje que fue en el 2021, ya habíamos hecho unos viajes desde el 2017, digamos que una de las sedes de La Colmena es en Palomino, donde la compañera Lina, que ahora vive allá, gesta unos festivales
y el Festival de Pies Descalzos y la Casa del Artista, donde eran como unos encuentros de personas de diferentes territorios para dar talleres a la comunidad, y digamos que desde ahí empezamos también a conectar en el Caribe antes de hacer este viaje con Julián del colectivo Ambiente Tabanoy, ya más enfocado hacia el tema de las semillas. Pues muy interesante, porque de las personas que hablan pues hacen parte también de este proceso, iniciativa del semillero de investigación. Bueno, una vez hacen como la evidencia, ese rescate de las semillas, también ustedes llevan como un ejercicio ya empezado en términos de lo metodológico, lo pedagógico, pues algunas rutas allí como para explorar, pero pues imagino que también el territorio les presenta a ustedes unas maneras de leerlo, ¿no? De caminarlo. Entonces, una vez, bueno, después llegan allá, evidencian una serie de procesos que iban adelantando algunos de sus compañeros, cómo se empiezan a insertar en la comunidad, qué procesos empiezan a llevar pedagógicamente, con quiénes trabajaban, no sé si solo adultos, niños, jóvenes o una diversidad de población. ¿Cómo empieza a darse esto? Bueno, digamos que ya en este tejido, gracias, como mencionamos antes, a la red de semillas libres, conectamos con el nodo Caribe, porque la red tiene diferentes nodos. Entonces, en este nodo, desde La Guajira hasta los Montes de María, existen unos guardianes de diversos territorios, que son como líderes comunitarios también. Entonces, ellos nos recibieron en sus espacios, mostrándonos como todos sus procesos. Primero fue como una primera ruta más desde la exploración, diagnóstico, conocimiento. Era un sueño también que Juli venía como ya tejiendo de poder llegar a estos lugares. Entonces yo realmente fue un poco como aprender y conocer nuevos territorios para mí, y de unas maneras también, pues que ese Colombia profunda, por decirlo así, ¿no? Como llegar en burro a las comunidades, tener que coger transportes para entrar a estos lugares profundos de nuestra Colombia. Entonces digamos que desde ahí la primera ruta fue una exploración. También llevábamos unas metodologías de talleres prácticos, digamos, de hacer pomadas, que ya venía trabajando pues el colectivo. Entonces entramos así como a compartir lo que nosotros sabíamos con las cosas que ya existían en el lugar. Entonces las plantas, digamos, las pomadas medicinales pues eran todas, depende de las plantas que habían en el territorio, claro, pero tenían como esa misma base de cómo extraer las propiedades. Entonces la gente pues como muy agradecida por estos como intercambio, creo que yo, cultural. Ellos nos enseñaban y nosotros también a ellos. Y pues en estos territorios pues hay una población diversa, intergeneracional, entonces también siempre como abriendo a los espacios como, sí, interculturales, con herramientas también pedagógicas desde la palabra, la escucha. Bueno, para mí fue una experiencia súper linda, y también descubrí como un don hacia la enseñanza con los niños, también con Juli, que fue este gran maestro en esta parte pedagógica, que también como que me abrió muchos mundos. Pues muy interesante, me gusta porque pues mientras nos van contando pues lo hace a uno pensar cómo era estar allá en Palomino, o escuchando historias de Montes de María, o pues el mar, ¿no? También pues esas formas de amar el mar, ¿no? También. Bueno, en este sentido, pues queremos pues seguir dialogando, ya que nos cuenten unos procesos más específicos de la colectiva La Colmena, en qué están después de que pues viajan al Caribe, después de eso, qué están trabajando ahorita, qué están haciendo, por dónde están caminando, por dónde están tejiendo. Pero para esto, pues vamos a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Siguiendo nuestra conversación en nuestra sección Tejiéndonos con nuestras invitadas Paula y Lua de la colectiva La Colmena, hay un fragmento en uno de sus procesos que han llevado a cabo, que ahorita pues nos van a comentar un poco. Este fragmento dice lo siguiente:
Las memorias alimentarias son la transmisión de conocimientos intergeneracionales a través de la oralidad y el hacer, activando recuerdos sobre los alimentos, las formas de prepararlos y consumirlos, los métodos y secretos de siembra y relacionamiento con la tierra, fortaleciendo la soberanía y autonomía alimentarias del presente futuro de las comunidades. En esta sección de nuestro programa Tejiéndonos, acerca de esta ruta de conocimientos por las memorias alimentarias y por diversas dimensiones relacionadas con los alimentos, aulas libres y resguardo de semillas, impulsadas por un espacio en común y una juntanza interdisciplinar del colectivo La Colmena Abuela. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarles cuáles son esos aportes y reflexiones de desde su ejercicio investigativo a los sentidos de esos procesos de enseñanza, tanto de la vida y del territorio y de la comunidad. A mí me gustaría hablar un poco sobre, en el 2021 creo que fue, nosotras hicimos un viaje a España donde profundizamos un poco sobre esas herramientas pedagógicas que teníamos al llegar a las comunidades. Y fue un momento muy importante para nosotras porque digamos que de alguna manera nos invitó a repensar la forma en la que estábamos trabajando con esas herramientas y descubrimos nuevas formas. Entonces digamos que una de las formas que siento que nos cambió bastante la forma de llegar a un territorio fueron los mapas sensibles, que fue el trabajo con barro, con niños y que de alguna manera siento que el mapa convencional pues tiene un propósito como muy distinto al que queríamos trabajar, como que los mapas convencionales están hechos como para inventariar, para clasificar, o sea, tienen otro sentido, y desde los mapas sensibles empezamos a trabajar las historias con los niños y cómo ellos también narraban sus propios territorios, cómo narraban también sus historias apoyándose del barro. Entonces siento que una de esas nuevas y aportes metodológicos que encontramos desde la pedagogía fue ese tema de los mapas sensibles, que ha sido una herramienta que estamos utilizando en casi todos nuestros procesos. Suena muy bonito porque también hace que las personas que participen en este tipo de actividades pues fortalezcan ese lazo con el territorio a través de el tacto, ¿no? Del hacer, de moldear, ¿no? Sí. Con base, por ejemplo, esa metodología y pues ese aprendizaje que han viajado a otros lugares también para aprender un poco más y seguir pues comunicando todo lo que llevan. ¿Qué empieza como a emerger allí como de esas rutas metodológicas que ustedes han decidido, que empieza a emerger, o hay algunas ejes o algunas propiedades emergentes que empieza a darse de este ejercicio con la comunidad? Sí, bueno, yo lo que nos dices lo interpreto como contar nuestra propia historia por cuerpo territorio, como la importancia también de sentirnos territorio y darle una visibilidad y un espacio a estas voces que están un poco más invisibilizadas. Entonces creo que lo que ha emergido también en este proyecto es como estas nuevas maneras de entender nuestra historia, y que lo vemos más como, digamos, una de las frases de memorias alimentarias es deformando la historia para tejer memorias. Entonces, lo que hablaba Pau sobre las cartografías o los mapas, que también tienen un sentido de dominación, colonización, es como resignificar que es un tejido que está vivo y que la memoria es algo que se va caminando y narrando en el paso del tiempo. Con base a eso e identificando esas memorias, cómo también se proyecta y se enaltece la parte de los alimentos, ¿no? Porque pues en los territorios, en las comunidades también hay unas leyes de origen, hay otras prácticas que nos pueden evidenciar como ese acervo cultural de nuestras comunidades. Pues una de esas es el alimento. Entonces, como también que ustedes al inicio nos contaban
como que su enfoque es el espacio, ¿no? El territorio por también su formación, pues han transitado una serie de procesos y proyectos y prácticas y han conocido muchos lugares. ¿Por qué el alimento? Entonces, Pues el alimento es algo esencial y trasciende político, o sea, como temas políticos, como que siento que el alimento lo podemos hablar todos, es un tema que nos compete a todos, que no diferencia, pues, si tienes un título, ¿no? Como que hay muchos saberes en torno al alimento, desde las comunidades y un valor también multicultural, pluriverso, como que esa diversidad que tiene Colombia en cuanto a la alimentación es muy, muy rica. Entonces siento que nosotras también, pues ese interés personal por los alimentos, por querer alimentarnos mejor, por buscar también otras formas a las que conocemos en la ciudad, nos llevó también a querer llevar este tema a otros espacios. ¿listo? Y bueno, también el alimento como lo conocemos en las ciudades pues está muy desfigurado, digamos, cada vez como que entendemos que sí, el alimento siento igual que la semilla pues está como en manos del mercado, lo veo también que está como un poco secuestrado, como el agua, como que de pronto no tenemos ese acceso tan directo desde la parte de la tierra, entonces hablar del alimento, de cómo se comía antes, qué se sembraba, qué tecnologías habían, siento que es como una resignificación del mismo concepto actual de lo que estamos alimentándonos, sabiendo que es como el centro de las comunidades y de la vida en general, ¿no? Entonces, digamos que el alimento, sí, como dice Pau, es un tema planetario, que todos estamos como inmersos y cómo conocer el origen de nuestros alimentos, cómo llegan los alimentos a este territorio, cuáles son como esas recetas, esas agriculturas también alrededor del alimento. Siento que es vital como conservar que el alimento pues es también una información que viene de la tierra y también conservar, digamos, el tema de las semillas, que es la memoria de los territorios, donde pues cuando nos alimentamos de alimentos ancestrales, estamos recordando de alguna manera. Entonces, como resignificar a las comunidades la importancia, los potenciales de estos superalimentos que todavía existen, de sembrarlos, de conservarlos, cómo darles ese valor y esa apropiación de que digamos, desde nuestro punto de vista de más urbano, pues ayudarlos a ellos a reconocer esa importancia es muy chévere. Además que ellos igual llevan muchos años también en estos procesos de guardianear semillas, de conservar sus tradiciones, pero es más como fortalecer para pues el bien de la humanidad, digámoslo. Pues muy de acuerdo, porque digamos que es la base que también nos permite pues estar sanos, ¿no? Pensar, sentir y bueno, una parte de eso nos da energía, ¿no? Son nuestros principales productores los alimentos, pues ya que vienen de las plantas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se está viendo ahorita entonces la colectiva La Colmena Abuela? ¿Qué procesos se están adelantando en este momento? Ustedes nos cuentan, pues ya llevan más o menos 7, 8 años en este proceso, especialmente han trabajado o han recorrido parte del Caribe colombiano. ¿En qué estamos ahorita entonces con la colectiva La Colmena? ¿Qué invitaciones nos pueden hacer? ¿Cómo pues está siguiendo en ese tejido de comunidad, no solamente de pronto en la zona norte del país de Colombia, sino cómo vamos ahorita? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotras trabajamos una metodología que se llama la doble espiral. Entonces, después de cada proyecto, cada proceso que culminamos, nos detenemos a pensar, a reflexionar sobre lo que hicimos. Y digamos que el año pasado estuvimos trabajando un proceso con el ICANN, con apoyo del ICANN. Y este año decidimos pausarlo, pero para reflexionar sobre lo que se trabajó, sobre el material también que consolidamos en esta ruta, esta última ruta que fue en el 2024.
Entonces, en ese sentido, y con la metodología de la doble espiral, estamos en esa reflexión. Sin embargo, también venimos con otros procesos ya más urbanos, como en Bogotá, alrededor de las huertas urbanas, ahorita trabajando y formándonos más en el tema de la permacultura urbana. Como que siento que este año ha sido un poco como de reflexionar y también de formarnos, de ver que, digamos, uno ya siente cuál es el siguiente paso, pero a veces en ese siguiente paso pues falta de pronto un camino también por andar, aprendizaje, entonces estamos como ahorita en ese punto. Listo. Como ustedes saben que el espacio radial pues es corto, quisiera que nos hicieran una invitación de pronto con sus redes sociales, en qué están en términos de acompañamiento a comunidades, en dónde las podemos encontrar y de pronto pues alguna reflexión de lo que han vivido en este proceso de construcción y de camino proyectado en la colectiva La Colmena. Ustedes pueden encontrar sobre nuestros procesos. Tenemos un portal web que se consolidó el año pasado con el ICANN, que es www.memoriasalimentarias.com. En esta página se puede visibilizar las rutas que se han hecho en el territorio del Caribe, las entrevistas, las mingas, todo el tema como organizado desde estas metodologías inspiradas en la naturaleza. Hay también audios, audiovisuales, material gráfico, cartillas, también tenemos las fichas alimentarias. Entonces está como bien completo todo el trabajo de memorias alimentarias en esta página. También hay un formulario de inscripción por si alguno quisiera como tejer algún proyecto que conozcan el territorio o tengan alguna investigación donde se pueda colaborar. Ahí hay un espacio para llenar. Y ya las redes sociales está pues el Instagram de La Colmena, @lacolmena.huela, y también tenemos Instagram de Memorias Alimentarias, @Memorias Alimentarias, y otro que es ya la editorial, donde está todo el material gráfico, que es @editorial La Colmena. Ahí pues nos pueden escribir. Estos son como los procesos que hemos como logrado consolidar y estamos como en ese trabajo también de visibilización, de profundización del material. La reflexión pues que yo puedo dejar también es como que somos un tejido diverso, colorido, como el maíz, como cuando yo entré a un territorio cenú, que es un territorio libre de transgénicos. Yo conocía 2 semillas de maíz, que era la blanca y la amarilla, y Remberto Gil, que es un guardián, un maestro, tenía 27 variedades de semillas de colores recuperadas, y ahí yo dije, wow, somos esto, somos maíz, somos diferentes, tenemos diferentes colores, y todos cabemos como en este gran tejido que es el territorio. Entonces creo que ese es como el mensaje que compartimos también desde los niños, como valorar esa diversidad y verlo como un súper potencial. Querida Lua, muchísimas gracias. Paula, algunas palabras de cierre. No, me recojo con lo que dice Lua también. Listo, Paula y Lua, muchísimas gracias por atender esta invitación para seguir tejiendo aquí con la Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Biología, Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural. Seguramente nos estaremos viendo en estos caminos pedagógicos y de investigación y de territorio. En este sentido y con estas palabras de cierre de nuestras queridas invitadas, agradecemos la sintonía de la audiencia de Causai, Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural y de las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones, como la colectiva La Colmena Huela. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa, en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y en el máster Mario Alfonso Enríquez Romero. También agradecemos la presencia de nuestra homenajeada, nuestra profesora Marcela Bravo. Los invitamos a seguir conectados con Causai, Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología,
los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Causa y Conversando la Vida UPN, y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Como cierre de esta emisión, los dejamos con la canción Tarpuricusum Sarata de Luzmila Carpio, que celebra la agricultura tradicional y la conexión con la tierra, la comunidad y la alimentación. Además, también evoca la alegría de las fiestas agrícolas, la importancia de la siembra del maíz y el proceso para convertirlo en chicha, una bebida tradicional de nuestro país, Colombia. Gracias por su sintonía y hasta la próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.